Hola, aquí estoy de nuevo con ustedes, trayéndole uno de los temas más interesantes dentro del derecho internacional público. Nos vamos a referir hoy al derecho de los tratados, efectivamente a los tratados internacionales. Una de las fuentes más importantes, si no la más importante del derecho internacional público, ha sido por excelencia la costumbre internacional. Pero esta costumbre internacional, los estados, pues, en, en función a la diversidad de materias e intereses que los estados han tenido que ir tratando, se ha hecho necesaria cristalizarla en algunos documentos escritos y establecer también un proceso para que esos documentos escritos pues se formen y cobren pues un rango jerárquico dentro de los ordenamientos jurídicos. Y es un poco pues a lo que nos vamos a referir el día de hoy. Compartirles la pantalla. Muy bien, vamos a hablarles entonces del derecho, como les comentaba, del derecho de los tratados. Esta presentación la dividí en tres partes. Esta primera parte serán unas nociones generales con respecto al derecho de los tratados, definición de tratado y algunos otros puntos de terminología y clasificación. Luego hay un segundo live que se va a referir a todo lo que es el proceso de formación de los tratados y un tercer live que lo estamos dedicando a los principios generales de los tratados internacionales. De modo que, bueno, en este primer live, como le comentaba, vamos a hablar un poco de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Vamos a hablar sobre el concepto de tratado, la terminología comúnmente utilizada dentro del derecho cuando nos referimos a tratados y la clasificación de estos tratados. Voy a ver un poco acá, puedan tener visión general. Bien, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, desde el inicio de sus trabajos en el año de 1949, insertó el derecho de los tratados entre los temas prioritarios a ser regulados por el derecho internacional. Al efecto, fueron designados relatores especiales para llevar a cabo la difícil tarea de codificar la costumbre de los estados en relación a los tratados o a la formación de tratados internacionales, lo cual pues llevó alrededor de unos 20 años entre estudios, discusiones y al final de ese término y específicamente el 23 de mayo de 1969 finaliza la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Para esa fecha, 23 de mayo del 69, solamente 31 estados firmaron el texto final de la convención. Pero vale decir que, y como generalmente ocurre, pues tras finalizar la convención, dieron cerca de un año, para ser exacto, 11 meses aproximadamente, para la firma es decir, para que otros estados firmaran el texto original de la convención. Así estuvo abierto hasta el 30 de abril de 1970. Y para el 30 de abril de 1970, este texto original de la Convención de Viena del 69 alcanzó 46 estados signatarios. No obstante, en cumplimiento del artículo 84, numeral 1, 84.1 de dicha convención, la misma no entraría en vigor hasta 30 días después que el estado número 35 lo hubiese ratificado. Y esto no ocurrió sino hasta el 27 de enero de 1980. Es decir,
que pues tomó desde abril del 70 hasta enero del 80 para alcanzar 35 estados que ratificaran la convención. Esto pues se alcanza tras la adhesión de la República del Togo, que ocurrió el 28 de diciembre del año 79, y pues por supuesto, como les digo, en función al artículo 84.1, 30 días después, lo cual ocurre el 27 de enero de 1980, entra en vigor la convención. No obstante, hubo un estado número 36 que en ese periodo de tiempo, entre el 27 de enero, entre el 28 de diciembre del 79 y el 27 de enero del 80, también se adhiere a la convención, que es el estado de la República de Ruanda. Lo hizo específicamente o exactamente el 3 de enero de 1980. Al momento, o hoy día, la convención está ratificada por 116 estados. Ahora bien, hemos hablado aquí de firmas y hemos hablado de partes. Y es importante distinguir qué significa una cosa y qué significa otra. Porque puede ser que pues lo utilicemos indistintamente y son cosas distintas. Fíjense, el término parte se refiere a un estado que da su consentimiento explícito, generalmente pues a través de un instrumento llamado ratificación o aceptación o aprobación o un instrumento de adhesión. El Estado somete este instrumento al órgano de autoridad competente para ese tratado, y si se cumplen todos los requisitos formales y se acepta el instrumento, el Estado se convierte entonces oficialmente en parte del tratado del que se trata. Una parte, cuando hablamos de una parte, un Estado parte, ese Estado parte está legalmente obligado por las disposiciones del tratado y acepta todas las obligaciones del tratado, sujeto pues por supuesto a reservas, a verlas, entendimientos y declaraciones legítimas. Cabe destacar que si un tratado aún no ha entrado en vigor, sus obligaciones legales no son exigibles. Ustedes habrán y seguramente habrán escuchado y seguramente escucharán términos como Estado contratante o gobierno contratante, que digamos es una tercera terminología. Pero cuando hablamos de Estado contratante o gobierno contratante, lo usamos para referirnos a un Estado que ha ratificado un tratado, pero que el tratado aún no ha entrado en vigor. Entonces, añadiría pues yo una tercera clasificación allí. Estado signatario, Estado parte y Estado o gobierno contratante. Por su parte, el término signatario, cuando hablamos de signatario, nos estamos refiriendo a un Estado que apoya políticamente el tratado y está dispuesto a continuar su compromiso con el proceso del tratado, ¿ok? Y esa intención se codifica a través de una firma que se le presenta al organismo internacional calificado con la supervisión del tratado o al organismo autorizado bien definido pues, por el tratado del que se trata. Esencialmente, el tratado pues aún no ha entrado en vigor para ese estado en particular. ¿Ok? Los estados pueden firmar un tratado antes de sus procesos internos que son requeridos para la ratificación del mismo, sin hacerse parte. Es decir, un estado puede ser signatario y no ser parte. Y no es parte porque no lo ha ratificado, porque no ha ratificado dicho tratado. El hecho de que sea signatario no lo obliga en forma vinculante con el tratado, ya que no es más que la firma, no es más que una simple declaración de intención, ¿ok? Pero aún no lo compromete. Como dos elementos más de interés sobre este tema del derecho de los tratados, tenemos que la Convención de Viena, es importante señalar,
que es uno de los más importantes documentos en la historia del derecho internacional público, ya que por una parte codificó el conjunto de reglas generales referente a los tratados concluidos entre los estados y por la otra se preocupó en regular todo tipo de desarrollo progresivo de aquellas materias que no estaban consolidadas aún en el ámbito internacional. ¿A qué materias me estoy refiriendo? Materias prenegociales, es decir, capacidad y plenos poderes para concluir tratados. Eso había que cristalizarlo en una norma y así se hizo. Proceso de formación de los tratados, adopción, firma, ratificación, adhesión, reservas. La materia de la entrada en vigor del tratado, también un asunto de suma importancia. La aplicación provisional, la observancia, la interpretación, la nulidad, la extinción, la suspensión de su ejecución al momento de que ya el tratado de alguna manera pues no cumpla su función integradora y o para los intereses de los estados que lo ratificaron. Entonces, todo esto pues es lo que busca recoger la Convención de Viena de 1969. Pero esa Convención de Viena de 1969, quizá por no prever para aquel entonces la existencia de un orden internacional heterogéneo, donde los estados podían ser incluso prescindibles, ¿ok? Venimos del live anterior, cuando hablamos de la preeminencia de los estados, pero también hablamos de que los sujetos de derecho internacional público habían evolucionado en el tiempo y se habían integrado una cantidad de otros sujetos, además muy relevantes, como lo eran las organizaciones intergubernamentales. De modo que el Estado hoy día pudiese ser incluso prescindible, pero para el 1969 eso pues no se pensaba, quizás no pasaba por la cabeza de los legisladores, ¿ok? Y se deja de lado los tratados concluidos entre estados y organizaciones internacionales y los tratados concluidos entre organizaciones internacionales, lo cual, bueno, termina siendo objeto de otra convención que se concluye en el año de 1986. Se llamó la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados concluidos entre estados y organizaciones internacionales o solo entre organizaciones internacionales. Esta convención para la fecha solamente ha sido ratificada por 29 estados y al igual que la convención del 69 requiere de 35 estados parte, ¿ok? Es decir, de 35 estados que la hayan ratificado. Aunque es importante señalar que hay algunas organizaciones internacionales que la han ratificado, incluyendo las organizaciones internacionales, hay 44, digamos, partes que han ratificado la convención, pero la convención es cuidadosa cuando nos habla de estados parte, ¿ok? Pero no es lo mismo hablar de una organización internacional parte, hablar de un estado parte. Es curioso observar que la Convención de Viena del 69 reviste de autoridad jurídica incluso para aquellos estados no parte, y es el otro punto de interés que hay que de alguna manera poner sobre el tapete, que esta Convención de Viena pues es una autoridad jurídica para estos estados que no ratificaron el convenio o que no lo han ratificado aún, en virtud de ser ella generalmente aceptada como una norma declaratoria de derecho internacional general, expresando derecho consuetudinario, es decir, que proviene de la costumbre internacional, consubstanciado además en la práctica reiterada de los estados en lo que en materia de tratados concierne. En otras palabras, la Convención de Viena del 69 es una codificación general de derecho consuetudinario internacional sobre los tratados. ¿Okay?
Lo arriba señalado hace que la Convención de Viena del 69 tenga un valor jurídico inclusive para los estados que no la han ratificado, como ya comentaba. Su valor cuando no está ratificada por el estado es el de costumbre internacional. Otra de las fuentes ya muy relevantes dentro del derecho internacional público, como ya se los he mencionado. Eso no significa que la Convención de Viena del 69 sea jerárquicamente superior a los demás tratados concluidos a la luz de sus disposiciones. No, señor. La propia Convención deja bien establecido en diferentes partes del texto la fórmula, entre comillas, a menos que el tratado disponga de otra forma, antes de iniciar la exposición de reglas, de sus reglas o sus respectivas reglas. Es decir, que las disposiciones aplican solo si el tratado en cuestión no ha encontrado una solución alterna al asunto planteado. De modo que, bajo estos términos, se puede decir que la Convención de Viena de 1969 es casi una convención o una norma de carácter supletorio. Vamos a entrándonos a intentando definir lo que es un tratado internacional. Bueno, la tenemos fácil y sin embargo vamos a ser un poco críticos de ella. Lo tenemos fácil porque la misma convención define el término tratado. El artículo 2.1, literal A, de la Convención de Viena del 69 nos dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito, número 1, entre estados, número 2, y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Pero, como vemos, esta definición, pues, en mi criterio, y les decía que iba a ser un poco crítico al respecto, porque esta definición limita un poco la aplicación de la convención en principio, ¿no?, a solo los acuerdos celebrados por escrito, número 1, entre estados, número 2, y regidos por el derecho internacional. No obstante, sin embargo, en el artículo 3, o el artículo 3 de la misma convención prevé que la no aplicación del convenio a los acuerdos celebrados en forma no escrita o entre estados y otros sujetos de derecho internacional no afecta el valor jurídico de tales acuerdos. Entonces, por ello, en lo que a mí respecta, veo un poco más amplia la definición que nos deja uno de los más importantes juristas del derecho internacional público español, de nacionalidad española, quiero decir, que fue el doctor Juan Antonio Carrillo Salcedo, en su libro Curso de Derecho Internacional Público, y él nos da una definición que pues yo la veo un poco más amigable y más ajustada, porque ya incorpora de alguna forma lo establecido en el artículo 3, es decir, no solo en lo que dice el artículo 2.1a, sino también lo que dice el artículo 3. Y define el doctor Carrillo lo siguiente: tratado es todo acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos regulados por el derecho internacional. Entonces, como puede verse, en cualquier caso, la doctrina entiende la definición de tratado en términos estrictamente formales. Eso sí, ¿ok? Es decir, sin tomar en consideración la naturaleza de sus disposiciones. Un tratado no termina siendo sino un instrumento de difusión de reglas jurídicas. Ahora, la materia como tal, fíjense que el concepto no lo incluye, ¿ok? Sino lo deja abierto para que cualquier materia, sea cual sea, pueda ser tratada y planteada como un tratado internacional, como un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional, ¿ok? Ya no es solamente entre estados, sino dos o más sujetos de derecho internacional, y que esté destinado a producir efectos jurídicos
regulados por el derecho internacional. De modo que mientras sea interés de la sociedad internacional en su conjunto, pues es bien recibido y puede ser objeto o puede ser materia para ser planteada como un tratado internacional. Hay una terminología que se utiliza, vamos a ver si una terminología que se utiliza jurídicamente para referirnos a los tratados. Vale decir que la Convención de Viena no alude a denominaciones que a estas denominaciones que ya posiblemente pues tengan cierta definición dentro de la práctica, ¿ok? Reiterada en el tiempo. No quiere decir que sean unas reglas, ¿ok? De que tenga que llamarse cierto tipo de tratado de una manera, pero si la costumbre ha ido pues tomando forma. Estas reglas jurídicas difundidas por ese instrumento formal llamado tratado pueden tratar asuntos de variada índole, como ya mencionamos, siendo natural entonces que la práctica internacional atribuya a cada acuerdo la denominación que los negociadores juzguen la más apropiada. Independientemente de la denominación que se le atribuya, el acto internacional celebrado será un tratado. Si constituye un acuerdo formal de voluntades regido por el derecho internacional entre sujetos del derecho internacional y que tenga pues la finalidad de producir efectos jurídicos entre las partes que lo suscriben. En la práctica convencional general se puede identificar un sinnúmero de denominaciones que reciben los tratados dependiendo del asunto por ellos tratado, de su finalidad, de la calidad de las partes, del número de contratantes. Todo eso influye para darle como un nombre al tipo de instrumento, al tipo de tratado que se está llevando a cabo. La doctrina pues viene esforzándose por delinear los contornos de cada uno de esos tipos de instrumentos, tomando en cuenta la denominación que reciben. Y bueno, me voy a referir solo a algunos de ellos. No están todos los nombres que se utilizan, las terminologías que se utilizan, pero sí las más importantes. Por supuesto, pues uno de los más relevantes es el tratado. Y el tratado, la palabra tratado se utiliza como una expresión genérica por naturaleza, elegida por la Convención de Viena de 1969 para designar todo acuerdo internacional, bilateral o multilateral, que tenga un especial relieve político, cualquiera que sea su denominación específica. El término, aunque no en forma exclusiva, incluye los acuerdos solemnes concluidos entre estados u organizaciones internacionales cuyo objeto, finalidad, número y poderes de las partes pues tiene mayor importancia. Entonces, es como para cuando es uno de estos acuerdos de una relevancia superlativa, se utiliza el término entonces tratado, ¿no? Luego tenemos el término convención. Y ese término convención en realidad comienza a ser empleado en sentido actual a partir de la proliferación que hubo de congresos y conferencias internacionales en los cuales las materias de mayor relevancia para la sociedad internacional fueron frecuentemente debatidas, generando así pues actos internacionales, creadores de normas generales del derecho internacional público, demostrativos de la voluntad uniforme de las partes en asuntos de interés general. Entonces, de alguna forma, pues la práctica actual y con la cantidad de conferencias, de convenciones que se han llevado a cabo, pues se ha elegido el término convención. Y de ahí, por ejemplo, convenios como la Convención de Viena
de 1969, que es justamente a la que nos estamos refiriendo, entre algunas otras que ustedes pues habrán escuchado y escucharán a lo largo de estos encuentros, ¿no? Tenemos también el pacto. El pacto en la actualidad pues es una expresión que ha sido utilizada para restringir el objeto político de un tratado. De modo que cuando el tratado lleva un fin específico de carácter político, entonces puede que se le llame pacto. También están los acuerdos. Los acuerdos son, o la terminología acuerdo, es comúnmente empleada para designar tratados de naturaleza económica, financiera, comercial, cultural, científica, muchas veces con un reducido número de participantes. Ustedes escucharán allí, por ejemplo, el acuerdo de París, que es un acuerdo contra, es un acuerdo de carácter ambiental, ¿ok? Contra el sobrecalentamiento global y pues todos estos temas ambientales que nos ocupan. Entonces, bueno, para eso se utiliza la palabra o el término acuerdo. Luego tenemos el término carta. El término carta es comúnmente empleado para establecer los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales, pudiendo también ser empleada para los tratados solemnes que establezcan deberes y derechos para los estados partes. Ya lo mencionábamos en el live anterior, que cuando se establecía una organización intergubernamental internacional, pues el estatuto, que es otro de los términos aquí utilizados, ¿no? Pero el estatuto de funcionamiento de esa organización intergubernamental se le conoce como carta. Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Okay? Uno de los más relevantes para nuestra área marítima es la terminología de convenio. La terminología de convenio es muy utilizada en la práctica y designa normalmente acuerdos de interés político, de interés cultural o sobre el transporte. Y así tenemos casi que todos el ordenamiento jurídico internacional de la Marina Mercante, pues lleva la terminología convenio. El convenio para prevenir abordajes en la mar, el convenio para prevención de la contaminación marítima, MARPOL, el convenio para la seguridad de la vida humana en el mar, SOLAS, en fin. Entonces todos ellos, pues, para todos ellos se utiliza la terminología convenio. También tenemos los protocolos. Los protocolos en oportunidades se usan para designar resultados de una conferencia diplomática o de un acuerdo quizá menos formal que el tratado, pero que también ha sido empleado para nombrar acuerdos subsidiarios o que mantienen conexión lógica o complementaria con un tratado anterior. Se ve mucho también en el área marítima, sobre todo en convenios como el MARPOL. El convenio de MARPOL tiene el convenio de 1973, luego el protocolo de 1978 y posteriormente y recientemente el protocolo de 1997. El protocolo del 78 trae consigo un carácter trae consigo los 5 anexos del MARPOL, los 5 primeros anexos, y posteriormente, pues el protocolo del 97 trajo consigo el anexo número 6. Luego tenemos la terminología concordato. El concordato es la designación empleada en los acuerdos bilaterales de carácter religioso, firmados generalmente pues por la Santa Sede
Son estados que tienen cuidados católicos, tratando por lo general de cuestiones sobre la organización de cultos religiosos, ejercicios de la administración eclesiástica, etc. Y por último tenemos los estatutos. Los estatutos generalmente son, el término estatuto generalmente es empleado para los tratados que establecen normas para los tribunales de jurisdicción internacional. Modernamente la expresión se emplea comúnmente para dar forma reglamentaria y delimitar la competencia de los tribunales internacionales creados bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional y así algunos otros. Bien, por último, quería abordar la clasificación de los tratados, ¿ok? Esta clasificación pues obedece a diferentes variables, el número de partes, se puede clasificar en función también al procedimiento usado para la conclusión del tratado, las posibilidades o no de adhesión en cuanto a su naturaleza jurídica, en cuanto a su ejecución en el tiempo. ¿Okay? En cuanto al número de partes, los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales. Los tratados bilaterales, que también se conocen como particulares, son celebrados entre dos partes contratantes. Por ejemplo, entre vencedores y vencidos. ¿Ok? Resalto el término contratantes, ya que las partes contratantes pudieran ser a su vez multipartes. Y por eso ese término justamente esta precisión es un poco debatida por la doctrina, porque hay que, como es natural, quien pueda no estar de acuerdo en que, pues, si por ejemplo, si dos organizaciones internacionales intergubernamentales internacionales firman un tratado, pues, ¿por qué no considerarla multilateral como quiera que las organizaciones intergubernamentales están conformadas a su vez por varios estados? Ahí hay una discusión jurídica como es lógico, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso bilateral estamos hablando de dos partes contratantes, ¿ok? Pues cuando hablamos de multilateral, estamos hablando de aquellos tratados que son celebrados por más de dos partes, son normalmente abiertos a la participación de todos los estados y que se caracterizan por la representación de una convergencia de voluntades comunes con miras a reglamentar aspectos esenciales de la sociedad internacional y a uniformizar sus normas. En cuanto al procedimiento usado para su conclusión, encontramos que los tratados pueden ser bifásicos o monofásicos. Son bifásicos si para la conclusión del acuerdo internacional se requieren de dos fases de expresión del consentimiento, como ya lo hemos explicado, la firma y la ratificación. Y serán monofásicos si basta solo una fase para que el consentimiento definitivo del Estado se exprese, creando desde un inicio condiciones para la vigencia y la validez de lo que está pactado. Son acuerdos de procedimientos abreviados, acuerdos de procedimientos breves, por lo general, pues prescinden de la ratificación. Es decir, con estar firmados es suficiente. Ya el tratado lo dirá y las partes pues así lo entienden y así lo manifiestan además
considerando pues los poderes plenipotenciarios que deberán tener las personas que lo firman para que eso pueda tener valor convencional. En referencia a la posibilidad de adhesión, los tratados se clasifican en tratados abiertos y tratados cerrados. Son abiertos aquellos que dan la posibilidad de adhesión a aquellos otros estados que no participaron de sus negociaciones preliminares o no lo ratificaron en su momento, o si lo ratificaron posteriormente lo denunciaron y se arrepintieron de la denuncia. Son términos que pues en el próximo live aclararemos: denuncia, ratificación, dentro del proceso de formación de los tratados. Y esta adhesión podría estar condicionada o ser ilimitada en función a lo que el mismo tratado establezca. Es decir, el tratado pondrá sus reglas del juego. Son tratados cerrados todos aquellos tratados que prohíben la posterior adhesión de otros estados u organizaciones que no son parte originaria de los mismos, a menos que un nuevo acuerdo sea concluido entre las partes. En cuanto a su naturaleza jurídica, es decir, su objeto, existen tratados ley, también conocidos como tratados normativos, y tratados contratos. Estos tratados ley generalmente son celebrados por un gran número de estados y tienen por objetivo fijar normas generales y abstractas del derecho internacional público, objetivamente válidas para las partes contratantes, por supuesto, no puede ser de otra forma. En ello se da la creación de una regla objetiva de derecho internacional por la voluntad conforme de las partes. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, lo que allí se establece es ley. Y están pues los tratados contratos, donde la voluntad de las partes pues son divergentes. No es un mismo, no es un mismo concierto de voluntades, sino que pues hay un interés que probablemente esté en conflicto y se establece una regla general y abstracta no se establece una regla general y abstracta de derecho internacional público, sino que se establecen pues estipulaciones recíprocas, concretas, de las respectivas prestaciones y contraprestaciones individuales con un fin común, asemejándose a un contrato de derecho interno. En ese sentido, y como pueden imaginarse, son generalmente bilaterales desde el punto de vista formal que ya hemos explicado. Por último, en cuanto a su ejecución en el tiempo, los podemos clasificar en transitorios y permanentes. Son transitorios aquellos tratados que, aunque creen situaciones que perduran en el tiempo, tienen su ejecución agotada de forma instantánea e inmediata, muchas veces por la misma publicidad del acto allí concluido. Es decir, no hay una cláusula de ejecución posterior o sucesiva. Allí pues se estableció y allí pues finalizó. Más allá, por ejemplo, aquellos tratados internacionales donde se establece una frontera, pues allí queda, ¿no? No se vuelve a la norma, no se vuelve a una aplicación permanente de la misma. Y son permanentes, pues, aquellos tratados cuya ejecución se prolonga por un tiempo indeterminado, generándose compromisos internacionales cuya ejecución no se consuma en un momento exacto, sino que se va a prorrogar en el tiempo mientras que esté en vigor. Muy bien, así hemos terminado esta primera sesión de este quinto tema. En nuestro próximo live vamos a hablar sobre el proceso de formación de los tratados y dos instituciones dentro del derecho de los tratados, que es la reserva y la denuncia, por demás ambas pues importantes.
los espero en el próximo live.